días. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fernando, amigos de RPP? Muy buenos días. Bueno, el día de hoy tenemos una jornada importante en el Congreso porque va a estar presente nuevamente el ministro de Educación y en dos comisiones conjuntas. Hablo de fiscalización y educación justamente. Y veremos cómo se desarrollan los días porque tienen que agendarse ya algunos proyectos que generan mucha polémica y entre ellos el retiro de la ONP. Así que ayer justamente había un análisis al respecto, proyectos que pueden generar golpe bastante fuerte a la economía nacional. Estaremos muy atentos y nos vamos a lo que nos toca a esta hora, 8:09. Estamos ya en conexión directa con el doctor Godofredo Talavera, que es presidente de la Federación Médica Peruana. Y el problema se enfoca y se dirige a reflexionar sobre cuáles son realmente los argumentos contundentes como para, en medio de una pandemia como la que estamos, con el sacrificio que ha hecho efectivamente y sigue haciendo toda la línea de médicos, enfermeras, profesionales de la salud en esta pandemia, anunciar un paro, ¿no?, de 48 horas, y eso evidencia que estamos en una circunstancia sumamente compleja. ¿Qué es lo que debe ocurrir, doctor Talavera, en términos realistas, en medio de lo que estamos, para que esa amenaza se diluya? Porque en realidad es una amenaza no a una persona o a un ejecutivo, sino a la salud pública, que ya de por sí está sumamente mellada, ¿no? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Un saludo a Fernando y a Carlos. En realidad Buenos días. es el reclamo de mayor presupuesto para el sector salud, que se cumpla con nombrar a trabajadores que ya están más de 10 años esperando estabilizar su condición laboral, que tengamos medicamentos, oxígeno, que se nos pague a tiempo. A los terceros les deben más de 3, 4 meses, no se pagan las horas complementarias, el CAS COVID, no se dan los equipos de protección adecuados, y es más, nosotros, hay una ley que se ha aprobado ya más de 19 meses en el Congreso y hasta ahora no se da el reglamento, que es fortalecer la rectoría del MINSA en las regiones. Sí, la petición es sumamente lícita. Evidentemente se ha hablado del problema de la no protección en el caso de los médicos que no han llegado a tiempo, no tienen las herramientas necesarias, el tema de los salarios, el tema de las contrataciones, etcétera, etcétera. Pero también se habla de una atención directa de la Federación con la ministra de Salud, Pilar Macetti. ¿Es cierto esto, más allá de lo que se anuncia y además lo que se reitera en relación a la demanda de parte de los médicos? Nosotros desde un inicio hemos saludado el nombramiento de la ministra de Salud. Nosotros creemos que es una persona que conoce el sector, como sabemos es mucho más directa, nos está dando cifras más reales. No, el problema no va por ese lado, el problema va porque nosotros con 2.3 del PBI del presupuesto y ahora se quiere aumentar 0.18, no vamos a salir de las deficiencias y todas las carencias que tenemos en el sector salud. Si no se incrementa debidamente el presupuesto, vamos a seguir igual o peor. Recordar que el presidente nos dijo el 28 de julio que se iba a aumentar a 20.000 millones el presupuesto de salud, y este año tenemos ya 23.000 millones en el presupuesto ampliado. Nosotros creemos que al otro año la pandemia no va a pasar después de los 6 primeros meses, entonces ni siquiera proporcionalmente se hace el incremento para combatir la pandemia el próximo año. Realmente el compromiso de los presidentes es aumentar el 0,5% por año, incluido el de este gobierno, y no lo cumplen. Humala también fue igual, no cumplió. Entonces la salud va a estar igual o peor si es que no se mejora el presupuesto sustancialmente y se cumplen los compromisos. Sí, buenos días, doctor Talavera. Seguramente usted conoce mejor que nosotros, porque han estado hablando en una mesa de negociaciones datos presupuestales. Pero no puede usted comparar en el presupuesto inicial, que va a ser de más de 20.000 millones de soles en una promesa presidencial, con el presupuesto que al final se ha atribuido este año con los añadidos que la pandemia ha implicado, de manera que no es porque se habla de 20.000 millones que es menos de los 23.000 millones que se están utilizando este año. La pregunta es,
¿Bajo qué condiciones, qué gestos esperan ustedes de la ministra de Salud para regresar a una mesa de negociaciones que impida la huelga? Porque la huelga es un mal ejemplo en nuestra sociedad en los actuales momentos, porque ustedes tienen trabajo y están reclamando con toda justicia mejores condiciones laborales. Pero el verdadero problema del Perú en estas circunstancias, usted lo sabe mejor que yo, doctor Talavera, es la gente que ha perdido el empleo y que se ha empobrecido y que no puede alimentar a su familia. De manera que hacer una huelga en esas circunstancias no parece que sean el mejor ejemplo que los médicos puedan dar a la sociedad. Fernando, en primer lugar, no vamos a abandonar ningún puesto de trabajo de los que estamos atendiendo actualmente. Vamos a seguir atendiendo carpas, los equipos de respuesta rápida, emergencia, COVID, UCI, los programas especiales, tuberculosis, cáncer. Nosotros nunca hemos abandonado, solamente no hacemos cuando hacemos huelga, dejamos de atender en consultorios. Y en esta oportunidad no hay consultorios, o sea, la atención va a seguir igual. Esta va a ser una protesta de los médicos que están libres, que están en descanso postguardia. No se va a perjudicar en lo absoluto la atención actual. Bueno, si lo perjudica sería un crimen, doctor, en una circunstancia como la que estamos, o sea, ahondando en la respuesta, Mónica, ¿no? Mónica, la atención está garantizada. En lo absoluto vamos a retirar un médico para que deje de atender esos días, en lo absoluto. Eso está garantizado. Lo que queremos es sentarnos con nuestra ministra, que ya conversamos el día 31 y estamos esperando el llamado, que se mejore el presupuesto, que nos diga de alguna forma que se pague, por ejemplo, los terceros, los CAS-COVID, que ya se ha dado incluso el dinero, pero no se paga. El famoso bono solo se ha pagado a abril y a una parte, el bono COVID. Entonces no podemos seguir en esas condiciones. Nosotros también queremos esto de la rectoría, que está esperando 19 meses para que se dé el reglamento, que se dio el plazo de un mes. Tampoco es justo esto. Colegas que están trabajando y compañeros de salud, 13 años sin estabilidad laboral. Sí. Tienen 7 años de casa y por lo menos 4 a 6 años de terceros. Entonces, eso también pedimos que nuestra ministra nos dé un plazo, nos diga cuándo se va a poder nombrar. Okay. Además, hay un compromiso de una escala salarial que después de una huelga del 2017, se nos dio el 2018 una parte. Doctor Talavera, me imagino que todavía tenemos desarrollo y hay varias preguntas que están pendientes del panel de ampliación de noticias. Yo le ruego unos minutos y regresamos, son las 8:16. 8:20, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Hay, por supuesto, más preguntas. Conversamos con el doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana. Se señala que hay en ciernes un anuncio de paro nacional de 48 horas entre el 26 y 27 de agosto. Carlos. Gracias, Mónica. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Tengo dos preguntas. En primer lugar, he escuchado su declaración y usted dice que habla de una atención garantizada en los hospitales. Esto puede sonar un tanto contraproducente o contradictorio porque, bueno, se garantiza esa atención en huelgas y uno va al final, comprueba que en los hospitales falta personal por la medida de fuerza. Y en segundo término, ¿no sería conveniente, doctor, tomar en estos momentos otra actitud? Insisto en lo que han manifestado mis compañeros. En estos momentos el gobierno está enfocado 100% en el tema de la pandemia, con todos los recursos económicos básicamente y médicos. Así que ¿no sería mejor esperar un poco más? Sé la necesidad de los médicos, eso es innegable, pero tomar en estos momentos otra actitud, porque repito, estamos en una situación de emergencia y todos los esfuerzos del gobierno están enfocados en la pandemia. ¿No han pensado ello? Sí, Carlos, nosotros íbamos a hacer un paro el 15 y 16 de julio, tuvimos oportunidad y creemos que fuimos burlados por el ex premier y ex ministro de Salud. Nos citaron para el día 16 para darnos respuestas concretas sobre nuestro pliego de reclamos, sin embargo fueron cambiados el 15, nosotros nos reunimos el 10, 11 y 13. Entonces creemos que hubo una burla de parte de las autoridades, sigue el mismo presidente, sigue la misma ministra de Economía, y esos no son puntos de ahora, son puntos que lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.
No puede ser que solamente se designe el 0.18% del PBI para salud. Nosotros sabemos que este mes se presenta el presupuesto en el Congreso, al Congreso para ser aprobado en noviembre. Pero ahora, Entonces, perdón doctor, hay un nuevo premier, hay una nueva orientación. ¿Se puede entender puentes de diálogo en este momento? Hay una ministra de Salud. Carlos, nosotros hemos hablado ya con la ministra el 31 de julio y como te repito, La ministra de Salud. Presidente, con la ministra de Salud, es el mismo premier, que ella es la misma ministra de Economía y estamos esperando ser llamados que nos den soluciones, no que nos digan. Nosotros de repente no vamos a decir pues que se suba de hoy al otro año el 5%, al 5% del PBI, sin embargo pues que se suba una cantidad considerable, teniendo en cuenta todas las deficiencias que tenemos. Se va a necesitar mucho más personal, nos faltan 16.000 médicos, igual es en las enfermeras y otras carreras de la salud. Nos faltan hospitales, todos sabemos, no tenemos camas, no tenemos ventiladores, nos falta oxígeno en muchas regiones, nos faltan medicamentos, los medicamentos que usan en las UCIs actualmente no los dan ni de salud ni el MINSA. Entonces la familia, los pacientes tienen que estar comprando, entonces no podemos seguir en lo mismo, Carlos. Queremos que la salud mejore. Todos nos hemos dado cuenta que estamos en una total crisis y esto es porque se invierte demasiado poco en salud. Y usted nos garantiza, ¿de qué manera, doctor, nos garantiza de que efectivamente la atención no se va a perjudicar? Porque, repito, esto de hablar de atención total, pero al mismo tiempo hacer una huelga, me parece un poco contradictorio, Carlos, nosotros cuando hemos hecho paro, tradicionalmente se paraba solo consultorio, ahora no hay consultorio, vamos a seguir atendiendo igual, eso está, te lo vuelvo a repetir, no se va a retirar. No había problemas en todas las áreas, ¿eh? Sí. Exactamente, seguimos pasando visita, atendiendo hospitalizados, procedimientos de emergencia, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy día tengo 3 procedimientos de emergencia, seguimos atendiendo, nunca hemos abandonado a los pacientes que requieren, lo único que cortábamos era consultorio, pero ahora no hay consultorio por la pandemia, vamos a seguir atendiendo triaje, equipos de respuesta rápida, no se va a suspender en ningún tipo de atención. Pero ya de por sí el sistema de salud está absolutamente mermado, todos sabemos que han lamentablemente fallecido decenas de médicos, están contagiados otros médicos. Los médicos de mayores de 60 años no pueden trabajar por el riesgo que esto implica, o 65 años. Pero el tema de fondo, doctor, nosotros podemos entender, y yo insisto, las dos preguntas, tanto de Fernando como de Carlos, es que el punto de presión se realice y se produce en medio de una emergencia. O sea, hay claro conocimiento de que es el momento para presionar en medio de esta situación extraordinaria. Ahí es donde está el signo de interrogación y el cuestionamiento a la amenaza de una paralización en esta circunstancia. Pedir que se casi duplique el presupuesto de salud cuando ya el presupuesto está destinado, cuando el presidente el 28 de julio ha hablado de 20.000 millones, casi 2.000 millones más para el sector, es una situación prácticamente que se diluye en la posibilidad real. O sea, es muy difícil que se produzca este aumento. Entonces, estar conscientes de eso es lo que a mí me genera una reflexión de preocupación, ¿no? Claro. Mira, Mónica, nosotros tenemos todavía la esperanza que esto mejore. Cuando hemos conversado con la ministra el 31, ella también estaba de acuerdo con nosotros, incluso mencionó 7.000, 8.000 millones, que de repente sería razonable, no llegar pues al 5%, pero siquiera un punto del PBI se debería incrementar, que viene a significar 8.000 millones. Si nosotros, ahora que estamos en esta crisis, se nos va a seguir manteniendo propiamente con el mismo presupuesto, se está aumentando 1.500 millones, que es el 0,18 del PBI. Entonces, propiamente no se cumple ni el compromiso que había en su plan de gobierno de los que nos están gobernando actualmente, que era del 0,5% del PBI. Entonces, con todas las deficiencias, si vamos a aumentar propiamente el 0,18, no vamos a tener ninguna mejora. Bueno, doctor Talavera, por lo que vemos, son muchos reclamos que se engloban en una exigencia respecto del presupuesto, que como usted sabe debe ser presentado antes de fin de mes. Pero, ¿qué condiciones,
¿qué mínimos aceptaría usted para sentarse otra vez en la mesa de negociaciones con la ministra y ver qué de esta variedad de exigencias son las indispensables para evitar el fantasma de la huelga, que repito, es una mala señal en las circunstancias que está viviendo el país? Yo no sé si ustedes se dan cuenta, me imagino que sí, están concentrados en el mundo hospitalario, pero fuera de él hay cientos de miles de compatriotas que han perdido su puesto de trabajo y ven que los que hacen una huelga no parecen solidarios ellos. Mire, la web en primer lugar la estamos haciendo para mejorar nuestro sistema de salud, porque si no tenemos presupuesto, ¿cómo vamos a atender? ¿Cómo estamos atendiendo? Sin ventiladores, sin camas, sin recursos humanos. Entonces esto no puede continuar. Nosotros sabemos que se puede hacer un esfuerzo en el presupuesto, mejorar algunas cosas. Tenemos plata para pagar los terceros, para pagar el bono, sin embargo no se paga hasta ahora, no se nos dan los equipos adecuados. No se paga a los CAS COVID, que se contrató y hace 3 meses y no les paga, a pesar que hace ya como casi un mes que se ha dado el dinero, el día 24 de julio, sin embargo hasta ahora no se pagan. También hay cosas que administrativamente se pueden hacer y no las hacen los funcionarios. No puede ser la ley de rectoría, donde va a favorecer incluso la acción del Ministerio de Salud en las regiones, hasta el día de hoy, pasando más de 19 meses, no se dé el reglamento. Entonces hay cosas que se pueden mejorar y a veces que no cuestan mucho y sin embargo no se da. La pregunta insiste, Fernando, ¿cuáles son esas cosas mínimas por las cuales se tendría que disipar la amenaza de una huelga o de una paralización? Mónica, en primer lugar que se aumente el presupuesto, el nombramiento de los CAS son médicos que les paga el Ministerio de Economía, propiamente lo único que algunos se les tiene que incrementar lo que el monto de guardia, y eso es una cantidad inferior. No todos hacen guardia. Después tenemos la ley de rectoría y que se cumpla con la tercera fase de la escala salarial, que ya tenemos la primera y segunda, y es un acuerdo que se firmó en 2017. Eso sería lo mínimo que podríamos esperar respuesta. ¿Usted ha tenido alguna reunión ya con la ministra en estas últimas 24 horas o todavía no se ha sentado? La última reunión fue el día 31 de julio y estamos al llamado, así quedamos, que nos iba a llamar la semana siguiente. Sin embargo, pues no fue ratificado el gabinete cateriano, pero ya de ahí ya tenemos 8 o 9 días desde que ya ha sido ratificado el gabinete del Premier Martos, ¿no? Y estamos Doctor Talavera, convocados. Permítame, muy concreto, tomando en cuenta el momento que vivimos, ¿no podría darle la Federación una tregua al gobierno en este punto? Nosotros estamos dispuestos a conversar, pero si no conversamos, no tenemos ni una propuesta, también nosotros respondemos a las bases, a las federaciones regionales, cuerpos médicos, sin ninguna propuesta concreta no podemos conversar. Ya suspendimos el paro del 15 y 16 de julio, porque íbamos a conversar con el ex premier Ceballos y el ministro Zamora. Sin embargo, pues creemos que fuimos burlados, porque conversamos hasta el día 13 y ellos fueron cambiados el día 15 y no creemos que 2 días antes no tengan... ¿Ustedes creen que es un tema de voluntades, no de situación que, digamos, se ha embalsado ante una circunstancia tan extraordinaria como una pandemia? Eso es lo que nos queda claro, y esperemos realmente que no se llegue a una situación de esta naturaleza, que sería fatal para el país. Doctor Godofredo Talavera, muchas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa, titulares, y regresamos.